Adoramos tu nombre, Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios siempre tiene el control? Amén. ¿Usted cree que Dios tiene el control, hermanos? De lo que vendrá, de lo que está pasando, de lo que sucederá. Él siempre tiene el control. Yo quiero invitarles a que me acompañen a leer el capítulo 73 del libro de los Salmos. Si quiere, tome su lugar un momento, por favor. Los Salmos o el Salmo capítulo 73. Vamos a estar observando este texto bien interesante. Vamos a leer a partir del versículo 1 y quiero aprovechar este momento para darles a todos una cordial y calurosa bienvenida a esta su casa. Amén. Este lugar que compartimos juntos y que es nuestra casa de oración que Dios nos ha regalado. Bienvenidos sean todos a este sitio de adoración, y que esta mañana sea un tiempo realmente de recobrar fuerzas, de escuchar instrucciones, de oír las escrituras y de obedecer la palabra. ¿Estamos ahí? Salmo capítulo 73. Amén. Ok. Si le parece, me acompaña a leer en voz alta, si no es ningún problema. Y leemos de la siguiente manera, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. No sé si alguien pueda decir amén a eso. Voy a leerlo otra vez. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dije, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dígalo conmigo en voz alta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén, hermanos. Amén. ¿Sabe que pienso mucho en esto? Y pienso cómo muchas veces nosotros ha pasado por nuestra mente lo mismo que le había pasado al salmista. No sé si usted ha pensado mucho en este salmo, pero caramba, porque a estos les va bien, porque prosperan, porque tienen tanto, hacen lo que les da la gana, pareciera que no estuvieran ley, pareciera que... Y uno comienza como quizá a confrontarse, quizá a preocuparse, ¿verdad? Pero sabe, amados míos, que aquí encontramos una gran lección. ¿Está escuchando esto? Aquí encontramos una gran lección. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hay un ellos y hay un nosotros. Amén, dígalo así. Hay un ellos y hay un nosotros. Nosotros. Y una cosa es nosotros, que es el pueblo que ha recibido al Señor como el Mesías Salvador. Y otra cosa es el mundo que anda en su soberbia y en su altanería. ¿Cuál es el fin de los que se alejan según la palabra? Aquí está en el versículo 27. Porque he aquí los que se alejan de ti. ¿Qué va a pasar con ellos? Perecerán. He aquí los que se alejan de ti perecerán. ¿Vale la pena acercarse al Señor? ¿Vale la pena? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Tú destruirás. ¿Quién lo destruirá, hermano? Tú destruirás a todo aquel que... Hermano, escúcheme, ¿quiere usted apartarse del Señor? ¿Quiere usted alejarse de Él? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, a ver, ¿qué es lo que tiene usted en su mente? ¿Qué es lo que tiene usted en su corazón? ¿Qué es lo que usted quiere hacer, hermanos? Aló, aló, aló. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aleluya. Esa es la razón. Y vamos a alabar al Señor por eso. Y le vamos a cantar con libertad, con gozo, con alegría, hermano. Vamos a manifestar nuestro gozo, nuestra felicidad al exaltar el nombre del Señor. Y que todas las cosas que el enemigo ha querido traer sobre nosotros para causarnos enfriamiento, apagamiento, hermano, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza, que el Espíritu del Señor está aquí, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y vamos a vivir en esa libertad. Mientras cantamos al Señor y alabamos y adoramos, usted también va a traer sus ofrendas, va a traer sus diezmos, y seguimos cantando al Señor y usted va depositando allí aquello con lo que Dios le ha bendecido. Recuerde que la palabra de Dios dice, cada uno ponga aparte algo para la casa del Señor conforme haya prosperado, para que el que gana poco no se sienta menos porque da poco, y el que gana más no se sienta más porque da más, sino cada uno debe dar conforme prosperó, conforme le fue en la semana, en el mes, en la quincena, qué sé yo. Y Señor, de lo que tú me diste, he apartado esta buena porción para bendecir tu casa, para bendecir la familia que predica en ese lugar y que está en ese lugar sirviendo a la obra del Señor, para bendecir las instalaciones y el mantenimiento del templo. Para eso es que traemos las ofrendas a la casa del Señor. Esa es la razón. Porque decimos, esto es para el Señor. Claro que es para el Señor, pero Dios no necesita dinero en el cielo, ni se lo mandamos para allá. Lo usamos para la obra que se hace aquí.
Amén. Así que cuando usted viene con su ofrenda, hermano, tenga en mente, voy a bendecir la casa del Señor, voy a bendecir a la familia pastoral, voy a bendecir la obra que se hace en este lugar y que el Señor haga en medio de nosotros. Ok, entonces mis amados hermanos, vamos a cantar al Señor, vamos a alabarle con libertad, colóquese de pie, cantemos al Todopoderoso y vamos a presentar ofrendas a Él también. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y sanidad. En las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y sanidad. En las aguas queremos danzar. De libertad en la casa de Dios, a libertad en la casa de Dios, a libertad, a libertad, a libertad en la casa de Dios, a libertad en la casa de Dios, a libertad, a libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad. En las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad. En las aguas queremos danzar. La libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Y hay libertad en la casa. Al danzar, hay libertad en la casa. Y hay libertad al danzar. ¡Oh, dile fuerte! Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Y somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Y somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Libres soy. Amén, iglesia. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Y a su nombre. Dale de fuerte aplauso al Padre esta mañana. Oiga, sabemos que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Amén. Que Jesús sea nuestro tesoro. Y vamos a decirle fuerte a Él este coro. De pronto usted no sepa esa canción, pero quiero que quede conmigo. Jesús
Jesús, no me puede faltar tu amor. Es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Dile nuevamente, Jesús, no me puede faltar tu amor. Es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Dale ese fuerte aplauso esta mañana al Padre. ¿Cómo escribo mi vida sin ti? ¿Cómo hago historia así? ¿Dónde encuentro respuesta al clamor de encontrar otro día mejor? ¿Dónde encuentro el resto sin ti? ¿Cómo abrazo la vida así? ¿Dónde encierro mi amor para ti? ¿Cómo alzo el vuelo así? ¡Dile fuerte! Jesús, no me puede faltar tu amor. Es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Dile nuevamente, Jesús, no me puede faltar tu amor. Es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Na 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 na. Na 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 na. ¿Dónde está mi camino sin ti? ¿Cómo alcanzo mis sueños así? ¿Dónde sacio mi sed de saber el destino que tiene mi ser? ¿Cómo toco el mundo sin ti? ¿Dónde pongo la luz que hay en mí? ¿Dónde escribo mi amor para ti? Porque sé que esto no tiene fin. ¡Dile fuerte! Jesús, no me puede faltar tu amor. Es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Jesús, no me puede faltar tu amor. Es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Na 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 na. La melodía, la que nace día a día, el manantial de mi vida, la fuente de mi alegría. Dile nuevamente, tú eres la melodía, la que nace día a día, el manantial de mi vida, la fuente de mi alegría. Oh, oh, oh. Es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Jesús, no me puede faltar tu amor. Es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber que es tu amor. Na 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 na. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria al Señor, amados. Amén. Que no nos puede faltar ese amor de Dios. Amén. Tome su lugar, por favor. Dios ha sido maravillosamente bueno para con todos y nos ha ayudado hasta aquí, a pesar de nosotros.
pero nos ha ayudado hasta aquí. Seguimos teniendo la fe y la certeza que nos seguirá ayudando, porque la Biblia dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, cuando estemos completico, cuando no nos falte nada. Cuando Él diga, ya están listos, amados, voy por ustedes. Y esa es la obra que el Señor está haciendo. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Conce, que está por aquí. Bienvenida, hermana Conce, Dios la bendiga. Qué tiempo sin verla, gloria a Dios. Y nos gozamos en el Señor, amén. A todos, la hermana Denis, que nos visita por acá de Río Negro, Antioquia. Bienvenida, Denis, a tu casa. Denis tiene 2 casas. Sí, ella tiene su corazón dividido ahí entre La Dorada, Las Palmas y Río Negro, pero siempre tiene para cada lugar lo mejor de ella, amén. Y a todos, amados míos, y vamos a orar para que el Señor nos bendiga esta mañana por medio de su santa palabra, amén. Oremos. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús, para pedirte, buen Dios, que nos bendigas esta mañana con tu santa y buena palabra, que uses a cada expositor hoy, Señor, que podamos hablar con claridad y con solvencia a nuestra audiencia, con amor, con pasión y sobre todo, Señor, con esa llenura del Espíritu Santo que has puesto en cada uno de nosotros. Bendice también nuestra audiencia, Padre, te pido que nuestros oídos estén atentos, que quites toda distracción, que quitas toda perturbación, Señor, en la mente, cualquier argumento, prejuicio, cualquier cosa que haya que sea contraria al Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesús sea neutralizada por la palabra de Dios, sea impedida la obra del diablo, todo espíritu disociador, todo espíritu entorpecedor, en el nombre de Jesús no tiene parte ni memoria en medio de nosotros, espíritu de sabotaje, en el nombre de Jesús no tiene parte ni memoria en medio del pueblo del Señor. Y el pueblo de Dios está en libertad y en gozo para recibir la santa palabra del Señor. Amén y amén. Vamos a ir a las clases, por favor, los niños y los hermanos en este lugar. ¿Lengua el oro o qué? Muchachito, hermano. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están felices? Sí. Yo también. También estoy muy contento, muy feliz, porque puedo disfrutar cada día de cosas buenas. He visto la mano del Señor. Muchas veces llega la incertidumbre a uno, ¿no? Llega la incertidumbre a nuestras vidas, pero el Señor está ahí para ayudarnos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es que yo a veces no tengo como retorno y no sé qué, pero parece que le subí mucho. ¿Cierto que sí? Vamos a ver, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, sí, parece que le subí mucho. Gloria a Dios, aleluya. Estos días he venido hablándoles mucho acerca del Génesis. No sé si ustedes lo han notado, sí. ¿Han leído los devocionales que envío en la mañana? Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Primero, la Biblia tiene un orden lógico y ese orden lógico hace que las cosas estén puestas en su lugar. Si no hay cronología, no hay causa y efecto, me explico. Un evento debe suceder a otro, ¿verdad? O sea, ¿por qué hay redención y por qué hay perdón de pecados? Porque Jesús murió. Entonces, los eventos van consecutivos, las cosas van consecutivas y es muy importante mirar cómo ese consecutivo
en nosotros y nosotros podemos entenderlo hoy. El libro del Génesis es muy profundo, es difícil. Yo creo que el libro más difícil de la Biblia viene siendo para mí el Génesis, porque estoy hablando de un libro y de cosas que pasaron hace más de 6.000 años. Y cuesta conocer o cuesta entender un poco algo de la cultura, del entorno, de la historia. Difícil. Sin embargo, pues la Biblia nos deja ver muchas cosas y nos ayudan a esclarecer ciertos temas. Y bueno, con lo que entendemos y recibimos, creo que nos es suficiente para, al menos nosotros como hijos de Dios, también poner cada cosa en su lugar. Voy a retrocederme un poco a los devocionales que estaba enviando, que ya vamos. Hoy les envié el devocional que tiene que ver con, ¿se acuerdan? Dos cosas, dos historias. ¿Quiénes lo leyeron hoy? Honestamente, ¿quiénes? Ok. ¿Usted lo leyó, Lucho? Bueno, hay que leerlo. Por allá lo leyeron hoy atrás, hay que leerlo. Bueno, estamos hablando por qué muchos de los proyectos se quedan a media. ¿Por qué los proyectos se quedan a media? Y mencioné dos casos en particular. La Torre de Babel y el caso de Taré, el padre de Abraham. La Torre de Babel fue una ciudad que se quedó a medias, no llegó a su objetivo, su construcción. Ustedes conocen la historia, el capítulo 11 del libro del Génesis. Y Taré fue un hombre Taré es el padre de Abraham, y Taré fue un hombre que salió de Ur de los Caldeos para ir rumbo a la tierra de Canaán. Llegó a un lugar que se llama Harán, al otro lado del río Éufrates, y allí murió, allí se estableció. Entonces, no pudo concluir su objetivo, que era llegar a Canaán. Pero ¿por qué se quedó en Harán? Eso es un asunto allí bien interesante. Y esas dos causas, esas dos razones, nos dejan ver que hay unas cosas aquí en la mente y en el corazón que nos pueden llevar a nosotros a que Dios intervenga en nuestros proyectos, y Dios interviene de manera sobrenatural para no dejarnos llegar a nuestro objetivo. Esto es bien interesante, ¿oíste? Porque uno muchas veces le echa la culpa al azar, le echa la culpa al destino, a que no se me dieron las cosas, que fue que me falló esto y fue que me falló lo otro. No, hermano, tú que eres hijo de Dios, ten en cuenta que siempre Dios va a intervenir, o para bien o para detenerte, para decirte no, Señor, o para impulsarte, hágale. Y en estos dos casos particulares, el primero, que es Sodoma y Gomorra, que es la ciudad de Babel, vemos que el Señor interviene directamente. ¿Qué dice Dios? Vamos, descendamos, confundamos su lengua. Y habían varios propósitos. Ellos habían propuesto llegar al cielo. No sabemos hasta qué lugar pensaban llegar, pero querían llegar al cielo. Pero había algo más en el corazón. En primer lugar, ellos se habían rebelado contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dijo: por favor, expándanse sobre la tierra. Quiero que lleguen a cada rincón y hagan que la tierra fructifique. Es el mismo programa de Génesis 1 con Adán y Eva. Y ellos en rebeldía hicieron lo contrario. Venga, juntémonos, hagámonos una ciudad, nadie se dispersa. Y lo más terrible es que todos ellos dijeron: vamos a hacernos un nombre. Y en eso Dios es muy celoso, hermano. Muy celoso. Dios es un Dios celoso. Hay un solo nombre que Él quiere que sea reconocido en el mundo entero. ¿Cuál es? Ya vamos a hablar de Él, tranquilo. Entonces, Dios, cuando ellos dicen: hagámonos un nombre, Dios dice: ¿cómo? ¿Ustedes quieren hacerse un nombre? Es que mi nombre es el que ha de ser exaltado. Ellos querían hacerse famosos, querían tener su propia identidad, su propia idiosincrasia, su propia fama, y Dios interviene. Confunde su lengua, no se quieren esparcir, no quieren cumplir el mandato, pues ahora se van a tener que esparcir, y cada uno hablando un idioma que el otro no entiende. Así que chao de aquí, se me van de aquí. Y tuvieron que irse a poblar el mundo. ¿Es que acaso uno puede oponerse a hacer el propósito de Dios y la voluntad de Dios? ¿Puedo yo decirle: no voy? Pues si quiere, tómenme, tírenme al mar, y el mar se os aquietará, dijo Jonás.
lo tiraron al mar, ya Dios tenía un pez, lo apañó el pez, lo tuvo 3 días allá, le enseñó, fue y lo vomitó y lo hizo que fuera a Nínive. ¿A dónde fue que te mandé, Jonás? A Nínive. ¿Para dónde ibas tú? Para Tarsis. Entonces yo tuve que intervenir y mandarte de vuelta a Nínive, porque tú tienes que hacer lo que Dios te ha mandado que haga. Interesante, ¿verdad? Y el otro asunto, el asunto de Taré. El asunto de Taré, veíamos aquí en el devocional una cosa muy importante. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. A Abraham, no a Taré. Probablemente Dios quería que Taré se quedara en Ur de los Caldeos, tenía tal vez un propósito. ¿Y qué hace Taré? Cuando Abraham le cuenta, dice, Dios me ha hablado, el Todopoderoso me ha dicho que debo irme, ¿qué hace él? Toma a Abraham, toma a Lot, toma la familia, dice, nos vamos es todos. Y muchas veces queremos entrar en el ministerio de otro, y queremos entrar en el llamado de otro, y porque a este le funcionó, y porque a este, entonces yo voy a hacer también lo mismo. Y así no funciona. Dios tiene un propósito para cada quien. Amén, hermano. Le invito a que lea ese devocional, lo invito a que medite en él, porque es precioso, precioso eso. ¿Por qué nuestros proyectos se quedan a medias, muchos? ¿Ven? Ahora esta mañana vamos a retroceder, vamos a ir al capítulo 2 del Génesis, vamos a aprender y vamos a crecer a través del Génesis, vamos a ver cosas maravillosas. Quiero que me presten mucha atención y que tenga allí toda la suspicacia de no perder detalles de este texto precioso. Génesis capítulo 2. Vamos a tomar el versículo 4 en adelante, Génesis 2:4, y vamos a ir por partes. ¿Estamos listos? Génesis capítulo 2, versículo 4. Amén. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Hasta ahí. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y nos vamos a detener aquí porque este versículo 4 es la conclusión de lo que ha venido pasando en el capítulo 1, ¿verdad? Es el cierre. Y vamos a encontrar algo bien interesante en el relato. El viernes que hablábamos con los jóvenes, que compartía con los jóvenes, ellos, creo que era Leonardo, me preguntaba, hey pastor, pero ¿cómo es este asunto aquí? En la Biblia, no sé, es muy raro, no entiendo. Porque en el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando está hablando precisamente de la Torre de Babel, dice que todos tenían una sola lengua. Pero en el capítulo 10 del Génesis dice que todos fueron esparcidos cada uno según su lengua y se ubicó en su región cada uno según su lengua. Entonces cuando miramos así, decimos, aquí parece haber una contradicción, porque acá en el capítulo 11 dice que todos tenían una sola lengua y en el capítulo 10, hablando de la genealogía, dice que cada uno tenía su propia lengua. Entonces esto es bien raro. Y usted va a encontrar cantidades, casi todo el discurso bíblico, porque el discurso bíblico no va en línea, sino que va en círculo, ¿Qué pasa? En el capítulo 1, lo explico, en el capítulo 1 Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tan. En el capítulo 2, pareciera que vuelve a hablar nuevamente de la creación como al principio, pero lo que usted va a encontrar en el capítulo 2 son los detalles que en el capítulo 1 no se mencionaron. En el capítulo 11 del Génesis usted va a encontrar los detalles del por qué en el capítulo 10 las familias que se esparcieron por toda la tierra, cada uno tenía su propia lengua. Entonces el capítulo 11 nos explica cómo se dieron las cosas, cuáles fueron los móviles, cómo intervino Dios y cómo causó de que cada uno tuviera su propia lengua. Y entonces la Biblia siempre hay que estar pendiente de eso. Vamos leyendo, pero hay eventos que están acá más adelante que sucedieron acá. Acá están con detalle
esa es una de las razones por las cuales el libro de Apocalipsis, hermanos míos, para mucha gente es una sola confusión. Porque el libro no está escrito cronológicamente, no es que esto sucedió ahora, después lo otro, son visiones. Y a veces una visión está explicando la otra y es la misma. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos dos bestias que surgen, ¿verdad?, del agua. Pero en el capítulo 17 encontramos los detalles de esa bestia que surge del agua. En el capítulo 18 de Apocalipsis encontramos la destrucción de esa mujer que va montada sobre la bestia. Y ya en el capítulo 17 había dicho que los reyes de la tierra la aborrecerían. ¿En qué consiste todo eso? Lo que vengo explicando. La Biblia va dando círculos y va explicando con detalles eventos que pasaron acá. ¿Sí me logro explicar, hermanos? Generé confusión por ahí. Eso con el propósito de que cuando usted encuentre un relato bíblico de esa manera, usted piense en eso. Si está refiriéndose al capítulo anterior o a dos capítulos anteriores y acá usted está encontrando cosas que dice, ¿cómo pueden aparecer aquí? Observe que hay una conexión y que acá se está dando detalles de lo que acá se hizo. Bien, aquí en el versículo 4 aparece por primera vez el nombre Jehová en la Biblia. ¿Ve? Esta es la primera vez que aparece el nombre personal de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes hoy, espero que esto no le vaya a causar molestias y problemas a ninguno, porque no es la intención. Pero hoy quiero que de alguna manera nosotros podamos poner como los puntos sobre las íes, creo que es así la expresión que usan, los puntos sobre las íes, como dando lo espiritual a lo espiritual, como que cada cosa encaje en su lugar. El nombre de Dios aparece en el Antiguo Testamento más de 6.500 veces a manera de título personal, ¿ve? Este es el nombre personal del Dios eterno que es presentado en las Escrituras. Todos los demás nombres que se le atribuyen a Dios son genéricos o son títulos. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros decimos, por ejemplo, el Eterno, ese no es un nombre personal, eso es un título. Cuando decimos, por ejemplo, a Hashem, cuando decimos, por ejemplo, Adonai, cuando decimos que Jehová, que Yiret, ¿sí? Nisi, Tsidkenu, todos esos son atributos y o títulos de Dios. Cuando decimos el Todopoderoso, es un atributo único del Señor, pero no es el nombre personal de Él. Por ejemplo, una de las cosas que causa mucha controversia en este tiempo es el asunto del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero si uno observa las Escrituras, ni el Padre es un nombre, ni el Hijo es un nombre. Yo soy padre. Aquí hay una cantidad que somos padres y una cantidad que también somos hijos. Pero yo digo, hijo, llamo al hijo. ¿Quién mira? Nadie, porque aquí todos somos hijos, ¿cierto? Padre, y nadie, porque la mayoría somos padres. Pero si yo digo Hermes, pastor, ¿sí o no? Como pastor, por ejemplo, a veces hay una reunión de pastor, él dice, pastor, y miramos todos, porque, y eso pasa, ¿verdad? Así que Dios se presenta con su nombre personal por primera vez aquí, en este versículo 4, y esto es muy importante. Ahora, no sabemos no sabemos bien cuál es exactamente la pronunciación del nombre que aparece aquí. ¿Ve? No sabemos pronunciarlo de forma exacta. Los judíos, por ejemplo, pues obviamente esto está escrito en hebreo antiguo y hebreo original, utilizan las letras Yod, Hei, Bat, Hei, que no voy a hablar de eso ahora. Y algunos le han añadido la pronunciación, unos dicen que es Yahweh, otros dicen que es Jehová, ¿sí? En nuestra traducción al castellano y en nuestra traducción al español aquí dice que es Jehová,
Es la más alejada que hay, pero igual no está mal tampoco. Pero realmente Jehová en el castellano, en el español, no dice prácticamente nada, ¿no? Partiendo porque cada letra tiene su significado, pero aquí... Y otras traducciones han optado por no decir ni Jehová, ni Yahweh, ni Jehová, sino el Señor. Y en la mayoría de las costumbres judías, ni siquiera mencionan el nombre, sino dicen Hashem. Hashem, que significa el nombre. Estoy explicando, el nombre. Y en otras ocasiones, la mayoría de los judíos, de los hebreos y de muchas personas, como no se sabe pronunciar el nombre, usan la palabra el Eterno. ¿Por qué el Eterno? Porque es un atributo único del Señor. Nadie más es eterno. Nadie más, solo Dios, el Todopoderoso. Nosotros nos acostumbramos a decir Dios. Dios, Dios. Y Dios es una palabra griega utilizada para señalar a los dioses del panteón. No es una palabra que en el hebreo aparezca ni dice nada. En hebreo la palabra que se usa para Dios es Elohim o Elohe. ¿Y qué pasa con la palabra Elohe o la palabra Elohim? Que no siempre cuando se aparece la palabra Elohim en la Biblia, no siempre está señalando al Dios de los cielos. En algunas ocasiones Elohim se refiere a los dioses paganos. En algunas ocasiones Elohim se refiere a los ángeles. En algunas ocasiones Elohim se refiere a los reyes. En algunas ocasiones Elohim se refiere a las cortes judiciales. ¿Cómo sabemos si Elohim, que aparece ahí, se está refiriendo al Dios de los cielos, a los dioses de la tierra paganos, a los ángeles, a los reyes o a las cortes? ¿Cómo lo podemos saber? Por el contexto, leyendo el contexto de lo que se está hablando. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Sí? Estoy tratando de hacer aquí algo para llevarlos a un solo punto. Entonces pasa este asunto, ¿no? Usted encuentra, los que han tenido la oportunidad de leer Biblias transliteradas o Biblias en el hebreo, encontramos la palabra Elohim por todas partes, porque ellos no usan la palabra Dios para referirse a varias de estas cosas que acabé de mencionar. ¿Cuáles cosas? Anote eso. Elohim se está refiriendo al Dios de los cielos, como aparece en Génesis capítulo 1, que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Ve? Pero también encontramos esa palabra que se refiere a los dioses paganos, la misma palabra Elohim. Y también encontramos que Elohim se refiere en varias ocasiones a los ángeles. Y Elohim se refiere en varias ocasiones a los reyes de la tierra. Y en otras ocasiones Elohim se refiere a las cortes judiciales. Eso es bien interesante porque eso nos dice a nosotros que no siempre podemos decir Elohim a menos que tengamos un contexto. Como no manejamos ese asunto, no utilicemos ese término. Amén, hermano. Y no nos enredamos con esa cuestión, simplemente es colocando allí. Porque a veces creemos nosotros que siempre que alguien dice Elohim, se está refiriendo a Dios. No siempre. Y si usted alguna vez lee una Biblia y que aparezca esta expresión, entendamos a qué se refiere. Jesús exclamó esta palabra cuando estaba en la cruz. Elohe, Elohe, lama sabactani. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa qué? ¿Qué significa qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y la gente decía, como la gente del contexto no hablaba hebreo, hablaba arameo y griego, ¿sí? Griego y romano, porque obviamente, entonces ninguno entendió y dijeron, mira, está llamando a Elías, ¿Se acuerdan que la Biblia menciona eso? Esperemos a ver si viene Elías a salvarle. Y Jesús, que estaba invocando a su Padre. Padre, ¿por qué me has desamparado? Miremos todos esos contextos. Ahora, entonces por esa razón muchas personas utilizan la palabra Hashem o utilizan la palabra el Eterno o el Todopoderoso, ¿verdad? Para referirse a Dios. ¿Qué es lo que pasa con decir Dios? Que pasa lo mismo cuando nosotros decimos Dios, en la expresión Dios, la gente tiene que estar pendiente del contexto de lo que estoy yo diciendo, porque Dios
es una palabra que no dice nada a menos que le dé un contexto. Yo, para hablar de Dios pagano, de Dios Zeus, tengo que decir Dios. O para hablar de Júpiter tengo que decir Dios. ¿Cómo la Biblia, la Reina Valera y las otras traducciones optaron para diferenciar al Dios de los cielos de los dioses paganos? Usted lo sabe. ¿Cómo? Usando una mayúscula. Usando una mayúscula en la D para decir, bueno, cuando cuentes con mayúscula, este es Dios eterno, el Todopoderoso, y cuando encuentres con minúscula, esto es cualquier otro Dios, ¿verdad? Esa es la forma como encontraron ellos. Lo usual o lo natural hubiese sido que se hubiesen utilizado los atributos del Señor, ya que no podemos pronunciar de pronto Yahvé o Jehová porque no sabemos cómo es, o Jehová, pues utilicemos alguno de los atributos del Señor o alguno de sus cualidades específicas para llamarlo, ya sea el Eterno, el Todopoderoso, el Salvador, el Creador, el Altísimo, ¿verdad? Que son títulos únicos y exclusivos de Él, nadie más los tiene, nadie más puede ser el Altísimo, porque nadie más tiene ese poder, nadie más puede ser el Eterno, porque eterno solo hay uno, el Todopoderoso, el Creador del universo. Todos los demás recibimos eternidad de Él. Mientras estemos en Jesús, el Mesías, como Él habita en el Mesías, nosotros estamos en el Mesías, tenemos eternidad. Pero si Él dejara de mirarnos, si Él dejara de favorecernos, si Él dejara de tender su abrigo sobre nosotros, dejaríamos de ser eternos y nos secaríamos y moriríamos. ¿Estoy explicando bien, hermanos? Entonces, Él es el único que es eterno, nadie más es eterno, solo Él, el Todopoderoso. Y nosotros recibimos vida eterna porque estamos en Jesús, quien a su vez habita en el Padre y el Padre habita en Él. Y eso es lo maravilloso de este asunto. De ahí que uno encuentra a Jesús en el capítulo 17 de Juan orando: Padre, que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno contigo. Padre, los que me diste, guárdalos, Padre, que no se aparten, Padre. Vemos a Jesús orando por sus seguidores, para que sus seguidores siempre habiten en Él, porque al estar en Él tenemos asegurada la vida eterna. Amén, hermanos, al estar en Él. Bien, entonces, otro asunto bien interesante que quiero mencionar acá, con respecto al nombre, es que cada vez que encontramos el nombre de Jehová, o cada vez que Él lo usa directamente, el nombre de Jehová está asociado o relacionado con la gracia y la misericordia. Y esto es muy importante, ojo, el nombre de Jehová o de Yahvé está relacionado, o de Jehová, está relacionado con la gracia y la misericordia. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Amén. Éxodo 34, 6. Quiero ponerlos en contexto. Moisés quiere conocer a Dios. Y él le dice: Señor, yo quiero conocerte, déjame verte, déjame verte, déjame verte. ¿Se acuerdan que Moisés estuvo en un monte donde una zarza se le apareció? Una zarza encendida en fuego, y lo llamó la zarza desde allá. ¿Y quién estaba en la zarza? El ángel de Jehová. Era un mensajero, un agente de Dios estaba ahí en la zarza, ardiendo. Es un tema que vamos a trabajar más adelante, cómo Dios usa mensajeros y agentes que toman el nombre de Él como si fueran Él, pero porque tienen la autoridad del Señor, que es lo mismo que ha hecho Jesús nuestro Señor. Pero aquí Moisés le dice: yo quiero conocerte, quiero conocer tu nombre personal. Para mí es muy importante. Moisés está con ese deseo en el corazón sincero de conocer ese nombre personal con el cual llamarlo, y el Señor se le manifiesta. Y observe esta declaración. Esta es su carta de presentación. Como cuando usted llega donde alguien y dice: mucho gusto, yo soy Haider Zambrano, soy el pastor evangélico de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, soy casado, tengo 3 hijos con mi esposa, en fin. O sea, hace una presentación personal. Y dice: mucho gusto. Vamos a ver cómo se presenta Dios.
y vamos a ver cómo reacciona Moisés a la presentación del Señor. ¿Vale? Dice la Biblia, y pasando Jehová por delante de él, recordemos que el Señor lo protegió, lo escondió, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cómo es lo primero que se presenta? Fuerte, misericordioso y piadoso. Esto se llama la gracia de Dios. Muchas veces nosotros hablamos de que la gracia de Dios aparece solamente en el Nuevo Testamento. No, la gracia de Dios, de ella está llena toda la tierra desde sus inicios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, quedaron destituidos de la gloria del Señor y se escondieron. Ellos sabían lo que habían hecho. ¿Qué hizo Dios? Los buscó, les extendió su favor, los vistió, sacrificó un animal, los vistió y los reconfortó. ¿Cómo se llama eso? Gracia. ¿Podían ellos volver a encontrarse con Dios de manera personal? No podían hacerlo. Observamos que comenzaron a cubrirse con hojas, ¿verdad? Puras vestiduras falsas, pero el Señor con amor y misericordia fue y los buscó. Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Ah, Señor, tuve miedo y me escondí, porque estábamos desnudos. Ay, Adán, amigo, ¿qué hiciste? Y aquí entonces, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Hermano, ese es el Dios a quien nosotros servimos. Un Dios que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado. Estas tres cosas que les he hablado de ellas. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo, eso sí, de ningún modo, eso jamás va a pasar, tendrá por inocente al malvado. De ningún modo. Una sola falta te será cobrada, porque la justicia de Dios es perfecta. Dios no puede pasar por alto una maldad, una rebelión, un pecado que yo haga. Dios tiene que pasar cuenta de cobro. Entonces, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué encontramos entonces aquí? La presentación del Señor. Esto es lo que Dios es. Esto es lo que representa su nombre. Su nombre representa gracia, favor. Entonces, en el capítulo 1 del Génesis se ve la obra creativa de Dios a distancia, pero en el capítulo 2 se revelan los detalles más cercanos de ciertos actos que fueron descritos de manera general en el capítulo 1. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que la Biblia que formó Dios al hombre del polvo de la tierra, pero en el capítulo 2 encontramos que el Señor hizo lodo, lo mezcló con sus propias manos, le dio figura a la arcilla y después, cuando ya tenía la figura, ¿qué hizo Dios? Sopló aliento de vida. ¿Te das cuenta? En el capítulo 1 no da esos detalles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Dios Todopoderoso, el Señor, se presenta a distancia, se da a conocer con su atributo de justicia. Cuando se presenta a distancia, pero cuando nos deja acercarnos y verle más de cerca, se presenta con su nombre personal. Yo soy Jehová. ¿Para qué? Para que entendamos su gracia. Entonces, ese nombre Jehová, que está relacionado con su misericordia, nos enseña que cuanto más cerca estamos de Dios, más conocemos su amor. Mire cómo lo plantea el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Y quiero darme a entender con esto. Cuando Dios habla, por ejemplo, usted observa en todo el capítulo 1, dice la Biblia Elohim, 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 Elohim. Pero en el capítulo 2 lo vamos a ver de manera más personal actuando y Él se presenta con el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que nos da a entender? ¿Qué enseñanza hay aquí?
que cuando Dios quiere acercarse a nosotros, hermanos, viene en nombre de Él mismo, con su título personal y con su nombre personal, a decir yo soy Jehová. ¿Y qué tenemos que entender nosotros? Dios nos está extendiendo su misericordia, su favor. Ahora observemos cómo lo enseña el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios. Y la palabra Dios ahí está señalando al Señor o al Eterno, pero está señalando su nombre personal, a Jehová. El que no ama no ha conocido a Jehová Dios, porque Dios es amor. Nadie que sienta rechazo en su corazón hacia otra persona, cualquiera que sea, nadie que sienta el más mínimo atisbo de odio hacia otra persona, cualquiera que sea, me temo decirle con toda sinceridad en esta mañana que usted no ha conocido a Dios, que habrá escuchado hablar de Dios, que habrá escuchado hablar de una religión, pero que usted no ha tenido un encuentro personal con Él, ni ha tenido una relación personal con Él. Así que no se equivoque y busque la cercanía del Señor, porque el Señor quiere presentarse a ti para mostrarte su amor. Cuando tú conoces el amor de Dios, escucha lo que te voy a decir, te es imposible sentir odio o resentimiento hacia otra persona, por más cosas duras y difíciles que te hayan hecho. ¿O usted cree que lo estén acusando a uno falsamente, que se estén burlando de uno, que lo estén escupiendo, que le estén diciendo sandeces a una persona? ¿No es un motivo para uno sentir odio y rechazo? ¿No es un motivo para uno enojarse y fastidiarse? Es que te están diciendo mentiroso, es que te están burlando de ti, te están diciendo que tú eres culpable de sedición, que tú eres culpable de división, que tú... una cantidad de cosas. Pero ¿cómo reaccionó Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Los odió? Al contrario, los amó más. Y por esa razón usted encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo Jesús diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Se da cuenta cómo la Biblia lo va evaluando a uno? ¿Cómo Dios lo va evaluando? ¿Cómo te va poniendo un examen? Y mírate aquí en el examen, mírate aquí, mírate aquí, mírate aquí. Comprueba si estás conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos al Señor? Tenemos que conocerlo a través de la gracia, a través del favor que se ha manifestado por medio del Señor Jesús. El Señor Jesús es el vivo ejemplo de conocer a Dios. Y Él nos revela, dice, nadie puede conocer al Padre, nadie puede conocer al Padre si el Hijo no se lo da a conocer. ¿Amén o no amén? Así que es la presentación del Hijo que nos lleva al Padre. Pero cuando nosotros conocemos a Dios es imposible que haya odio. Hermano, hay gente que te traiciona. Hermano, hay gente que te dice cosas que hay razones de sobras y motivos de sobra y usted sería bueno, no estás haciendo nada malo de pronto a los ojos de las personas o del sistema si usted lo odia. A los ojos del sistema usted a orar así es correcto, a los ojos de Dios no. Pero ahí se marca la diferencia entre el que conoce a Dios y el que no le conoce. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos evalúa? Ahora miremos qué dice el versículo 16, pastora, por favor. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo te das cuenta que te estás saliendo del abrigo del Altísimo? Evalúe. ¿Cómo se daría cuenta usted que se está apartando, que se está saliendo de la cobertura del amor de Dios? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se daría cuenta? Sí, pero ¿cómo se daría cuenta usted? Cuando hay atisbos de intolerancia, ¿verdad? Es una de las señales.
No podemos tolerar a una persona porque me fastidia, me cae mal, siento rechazo. Ojo, creo que te estás saliendo del amor. Creo que te estás alejando del amor. Cuando hay odio, cuando comienzas ese fastidio por las personas, amados míos, no por el pecado. Por el pecado hay que tener fastidio siempre. Y quiero que no confundamos esto. Porque uno le puede fastidiar el pecado, hermano, la envidia y rechazarlo. Pero una cosa es rechazar la envidia, rechazar la maldad de las personas, y otra cosa es rechazar a la persona. ¿Ve? Y allí me evalúo yo. Allí yo tengo que evaluarme. Entonces, ¿cómo sé yo? Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Tú te darás cuenta fácilmente que la alarma comienza a encenderse. Estoy sintiendo odio, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo rechazo, estoy sintiendo fastidio. Pero es que, claro, pero ¿cómo no voy a sentir fastidio si es que me ha tratado tan mal y me ha odiado, me ha sido indiferente, me ha hecho tantas cosas? Sí, por eso, pero es que es él o ella, no usted. Usted no se puede colocar al mismo nivel de él o ella, porque ella o él es un impío y usted, ¿qué es? Un hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces usted no puede ser medido por el mismo rasero, porque usted tiene a Dios en su corazón. Y eso es lo maravilloso de esto, hermano. ¿Es claro ese concepto, hermanos? ¿Es clarísimo? ¿Sí? Vamos a mirar ahora en el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, es la segunda cosa que les quiero mencionar hoy. 2:7. Amén. Ok, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese es el versículo 7. Encontramos la palabra y formó, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciar al ser humano de los animales si en el versículo 19 de este mismo capítulo 2 dice que Dios formó a los animales del polvo de la tierra también? Vamos a ir al versículo 19, por favor. Vamos a poner este contraste. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué encontramos aquí en el versículo 19? Que da unos detalles que en el capítulo 1, versículo 24 del Génesis no da muchos detalles, pero lo vamos a leer. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que Adán fue un ser viviente. Aquí está diciendo también que es un ser viviente. Dios dice que Adán lo formó del polvo de la tierra. Nosotros decimos, es que Dios nos hizo con sus manos y nos formó del polvo de la tierra. Aquí está diciendo que Dios formó a los animales del polvo de la tierra. Pero vamos a entender algo bien importante esta mañana. Y vamos a ir al capítulo 1, tenga los textos allí señalados, si tiene su Biblia por allí separadito. Versículo 24, 1:24, y encontramos, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Dios le da la orden a la tierra, produzca la tierra seres vivientes. Dice la palabra del Señor que Adán fue un ser viviente, ¿verdad? Y encontramos en el versículo 19 que los animales fueron seres vivientes. Entonces aquí ha habido entre los exegetas, los teólogos, una cantidad de preguntas, cuestionamientos. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar al ser humano de los animales? Hoy, por razonamiento lógico, nosotros decimos, pues por esto, porque tenemos alma y los animales no, o porque tenemos espíritu y los animales no tienen espíritu. En fin, ¿cierto? Vamos a mirar varias cositas. Encontré una declaración que hace un maestro judío de la palabra, se llama Rashi. Él dice lo siguiente, que había dos formaciones del cuerpo humano. Esto es una interpretación de él. Quiero que me preste atención. Él dice que había dos formaciones del cuerpo humano, una para este mundo y otra para la resurrección de los muertos.
Los animales no fueron creados para la resurrección. El cuerpo humano es como una semilla que tiene una pequeña parte donde está depositado el potencial de la vida de resurrección. Cuando una semilla es sembrada en la tierra y muere, es activada esa vida de resurrección. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dio una alegoría al respecto? Dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Muy bien. Observa entonces, cuando una semilla es sembrada en la tierra y muere, es activada esa vida de resurrección. De la misma manera, el Dios eterno preparó el cuerpo humano para poder resucitar. ¿Ve? Esa es una interpretación. Ahora, si tomamos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42 y versículo 44, vamos a encontrar también una luz que se nos abre allí. Primera de Corintios 15, 42, 44. Amén. Dice la Biblia. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Está hablando de qué? ¿De qué está hablando, hermanos? Del cuerpo suyo, de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene allí un potencial que es puesto de parte del Señor para tu resurrección. Es una garantía, una semilla que todos los que mueren en Cristo resucitarán con un cuerpo de gloria para heredar vida eterna. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, tu cuerpo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo. Entonces tenemos dos, de alguna manera, ¿verdad? Pero el cuerpo espiritual está desarrollado en este cuerpo. No. Tenemos una ¿qué? Una semilla, una esencia, ¿verdad? Una semilla. Entonces se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El ser humano es el único ser creado que tiene la capacidad para interactuar en el mundo espiritual y en el mundo físico. El ser humano es el único que puede entrar al mundo espiritual, hablar con espíritus, interactuar con ellos y seguir siendo humano. La Biblia dice claramente que Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Qué es eso? Que Él no tiene un cuerpo como el tuyo ni como el mío. Y esa es una de las cosas tremendas porque la gente dice, ¿cómo puede ser que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de Dios si Dios no tiene cuerpo? Y no hay un cuerpo, es que no hay un cuerpo que pueda contenerlo a Él. El mismo Salomón dijo, Señor, ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos este templo. Dijo Salomón, Padre, ni los cielos de los cielos te pueden contener. No hay un lugar, un cuerpo, que pueda contener la esencia, como tampoco hay un nombre. Por ejemplo, el nombre que Él se presenta es el nombre de Jehová, pero ese nombre no es todo lo que Él es. No hay cómo expresarlo, hermano, no hay cómo manifestar de Él. El apóstol Pablo dice, en Romanos capítulo 1, dice que lo que conocemos de Dios es lo que Dios ha querido mostrarnos por medio de la creación, por medio de las cosas creadas, y pare de contar. Podríamos decir que lo que conocemos de Dios es la punta del ¿qué? Del iceberg, así que se pusiera la palabra. Es esa cuota inicial, eso que nosotros logramos ver aquí, pero que hacia abajo hay una profundidad, amados míos, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién conoció jamás la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Dios primero para que Él tenga que devolver algo a cambio? Maravilloso, ¿verdad? Así que, hermanos, ni los cielos de los cielos le pueden contener. Sin embargo, Dios es tan humilde
tan humilde que Él mismo viene y habita en nosotros. Es una cosa que no podemos entender. ¿Cómo puede ser tan sublime que ni los cielos de los cielos le pueden contener, pero que al mismo tiempo la palabra de Dios dice que Dios habita en tu templo y que tú eres templo del Altísimo? La gente no ha alcanzado, hermano, a entender y a valorar esto tan maravilloso, que Dios pueda habitar dentro de tu casa, dentro de tu templo, y aún así seguimos tratando mal al templo que Dios nos ha dado, el físico y el espiritual también. Entonces podemos entender de alguna manera que el hombre tiene una diferencia del animal. Más adelante encontramos cuando el Señor está hablando por acá en el capítulo 9 del libro del Génesis, está diciendo: quiero que no coman la carne o la sangre del animal, porque la sangre del animal está la vida, le dice Dios. Entonces hay una diferencia. ¿Cómo así? Sí, la sangre del animal es la vida que yo le doy al animal. Él no tiene alma, él no tiene espíritu, pero le he dado la sangre. A usted le doy sangre, pero le doy mi espíritu, mi aliento de vida, y le doy alma. ¿Ve? Y encontramos a lo largo de toda la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, que Dios dice: no coman la sangre de los animales. Es una cuestión tremenda para nosotros, porque eso ha sido muy chocante para nosotros. Uno piensa en eso, ¿cómo así? Nosotros que estamos acostumbrados a reventar sangre, bueno, todo el mundo, pero mucha gente come, mejor dicho, o comemos. ¿Qué vamos a hacer frente a ese hecho? Porque yo podría decir: no, hermano, pero es que todo es santificado en la oración, y es que el Señor acá en el Nuevo Testamento hizo cosas. ¿Sabe qué dieron los apóstoles, hermano? Lo único que encontramos aquí es que le digamos a los gentiles que van entrando a la casa del Señor que se cuiden de los ídolos, que no cometan fornicación y que no coman sangre. A los apóstoles. Y Santiago se para y dice: bueno, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que se tiene que hacer. Los gentiles que se convierten a Cristo, lo mismo. Lo que no tienen es que circuncidarse, ni las fechas de la reunión, porque no entienden esto. Pero hay cosas que no hacen parte de unos rituales, sino de unos asuntos, de unos principios bíblicos que vienen de tiempo atrás. Y él dice: no coman sangre. Yo cuando leía esto y entendía esto, yo decía: Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo es de rico? Ah, Andrés. Andrés dice que no. Ah, John. Muy poco, muy so. Gracias a Dios. ¿Quién está hablando? ¿Usted? Ah, hermana Mercedes, ¿cómo? Ajá. Correcto. Nos basamos en eso, ¿verdad? Que todo lo que entra al cuerpo, porque Jesús lo dijo. Pero hay que mirar a ver si Jesús está diciendo que hagamos eso. Lo dijo en Israel, en el desierto. Porque se podían enfermar y porque había muchos bichitos raros. ¿Cómo? Pero no dice la Biblia eso. La Biblia está diciendo claramente, y no vamos a entrar a discutir eso porque nos llevaría rato. Así que, pero el texto dice en Génesis 9, el devocional que esa semana creo que envié, en Génesis 9 dice claramente: la sangre del animal no la coman porque ahí está la vida. Y en Hechos dice lo mismo, y en el Éxodo cuando ya da la ley, pero nos damos cuenta que no surge en el desierto, que surge cuando Dios está, cuando el hombre tiene todo delante. Dice Dios: coman de todos los animales, porque ahí lo dicen, coman de todos los animales, todos se los he dado para alimento, y los vegetales, todos. Ni siquiera nos dice que no comamos cerdo, nos dice: coman todos los animales. Eso es Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4, para que lo anote ahí y lo estudie en la casa. Y luego dice: pero no coman carne
viva de ahogado, ni mucho menos la sangre, porque ahí está la vida del animal. Entonces no vemos que no aparece acá en la ley del Sinaí, sino aparece cuando apenas habían 8 personas en el mundo y había todo un mundo de cosas para consumir. Capítulo 9, versículos 3 y 4. 3 y 4. Sí, ahí está hablando de cuando Noé sale del arca. Bien, entonces avanzamos acá. ¿Qué pasa con esto, amados míos? Vamos a mirar más cosas aquí. El espíritu de vida de Dios es el que hace que cada hombre pueda vivir. El ser humano no es un ser eterno en sí mismo. La idea de la eternidad del alma es un concepto totalmente pagano, no es un concepto de las escrituras sagradas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Encontramos nosotros en el mundo que hay doctrinas y teologías o religiones que hablan de la encarnación y de la reencarnación. Incluso en el mismo pueblo judío, muchísimos del grupo de los judíos, la gran mayoría creen en la reencarnación. La ley de Moisés tiene 613 leyes que ellos dicen hay que cumplir. Entonces, por ejemplo, los que creen en la reencarnación del pueblo judío, que son muchísimos, dicen lo siguiente: nosotros vamos a vivir en esta vida, supongamos yo cumplí 100 leyes. ¿Cuántas me faltaron? 513 leyes. Así que como no cumplí el propósito, estoy hablando de un pensamiento judío, como no cumplí el propósito, debo reencarnar otra vez para cumplir otras tantas. Y cada vez de la reencarnación ellos hablan de que pueden ir cumpliendo hasta cumplir las 613 leyes. Es un concepto judío. Así que muchos creen, sí, se tardarán tal vez un milenio, no sé yo si lo lograrán alguna vez. Paso a dudarlo. Paso a dudarlo. Entonces, fíjate tú cómo es este asunto, ¿verdad? Bueno, reencarno, el asunto es que hay problemas con la reencarnación. Porque la reencarnación o la teoría de reencarnación hace pensar a la gente que tú no tienes elección en qué vas a reencarnar. Si tú mañana pudieras decir, voy a reencarnar en Haider otra vez, o en un mejor Haider, pues excelente, pero ¿y si reencarnas en una hormiga? Y una vez naciste, te aplastó un elefante y hasta ahí llegaste. Y si reencarnas en un ratón o en una gallina, ¿sí? Entonces la gente, como puede, y el que reencarna en un árbol, entonces dice, no, si es que fui muy malo, posiblemente reencarno en un árbol. Y se reencarna en un árbol y me mochan apenas medio crecí. O sea, te faltan otras 500 leyes, no alcanzaste a cumplir ni una. ¿Cuándo las vas a cumplir? Puro paganismo, hermano. Puro paganismo. Y el mundo está lleno de paganismo. Y hay gente hoy creyendo en la reencarnación y en la otra vida y en el karma. No es que estoy viviendo un karma y estoy viviendo un karma en esta vida. Hermano, si usted no se arrepiente, va a seguir con ese karma hasta el infierno. Bueno, en la pasada. Son enseñanzas paganas, de la imaginación, del hombre lejos de Dios que inventa cualquier cosa. ¿Ve? Pero entonces el ser humano no puede ser eterno, hermano. Nadie puede ser eterno. ¿Ve? Pero el alma del hombre, ¿usted cree que el alma del hombre puede morir? ¿El alma del hombre muere o no muere? Muere. Levante la mano los que estén a favor de que el alma muere. Levante la mano. Ahora levante la mano los que estén a favor de que el alma no muere. Levante la mano. Ok. Uno la levantan con miedo, ¿no? Uno quiere ser... Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Veamos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Vamos a mirar algo bien interesante allí. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ojo con eso. ¿Usted sabía que nadie ha visto a Dios? ¿A Dios? ¿A Dios? Entonces usted dirá, ¿y los que cuentan y narran en las Sagradas Escrituras atrás que le vieron? ¿A quién vieron? ¿Cómo? Pero
Es cierto, pero podemos ver en el Antiguo Testamento que hay unas narrativas, por ejemplo, en el caso de Moisés y otros. Por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿se acuerdan cuando Abraham estaba hablando allá y alguien se asienta al lado y le dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero... ¿Cierto? Bajan tres. ¿Y se acuerdan cuando dice la Biblia que Dios habló con Abraham y Dios lo visitó y Dios le dijo, bueno, prepara un carnero, pártelo así en pedazos, y dice Dios, y uno dice, pero ¿cómo que nadie ha visto a Dios si el Antiguo Testamento dice que mucha gente interactuó con Él? ¿Cómo así? Tremendo, ¿verdad? Pero Pablo dice, no señores, a Dios, Él habita, Dios habita en luz, ¿qué? ¿Qué significa la palabra inaccesible? No hay acceso, hermano. No hay acceso. Donde Él está, nadie puede llegar. Dice, Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ni ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Pablo sabe lo que está hablando. Pablo sabe lo que está diciendo. Y es un asunto bonito que me gustaría que los hermanos vinieran a trabajar con nosotros y a estudiar aquí en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer tan maravillosamente cómo Dios sí se ha dado a conocer, pero no Él en su esencia, sino que se ha dado a conocer a través de agentes que toman el nombre de Él como si fueran Él. Agentes de Dios, que van en nombre de Dios, pero que no son el Eterno, no son el Dios Todopoderoso. ¿Bien? Bien. Ok. Bien, vamos a mirar entonces si el alma puede morir o no puede morir. Acompáñenme a mirar Ezequiel capítulo 18, versículo 4, por favor. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 4 y luego leemos el versículo 20. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Amén. ¿Las qué? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, morirá. ¿Puede morir? ¿Puede morir el alma? Versículo 20. Versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que el alma que pecare morirá. Y Mateo 10:28, nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, también nos enseña lo siguiente, que usted lo conoce también. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. ¿Por qué la puede hacer? Porque son de Él. De Él. Y si un alma no se sujeta a Él, la destruye. La destruye. Entonces, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Puede morir el alma? Sin lugar a dudas. Toda alma que no esté alineada en el Mesías, que no esté en Jesús, morirá para siempre. Será destruida en el infierno. Desaparecerá. Dejará de existir. ¿Ve? Dejará de existir. Tenemos alma viviente, como en el Génesis capítulo 1, si permanecemos en el segundo Adán, que es Jesús. Si permanecemos en él. ¿Muy bien? Ok. Ahora vamos a mirar rápidamente, capítulo 2, versículo 8 del Génesis. Vamos a mirar la tercera parte, porque ya el tiempo se nos agota. Tercera parte. 2:8, versículo 8. ¿Vamos bien, hermanos? ¿No hay confusión? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Bien, Lore? ¿Sí? 2:8 del Génesis dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Preste atención a los detalles. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Ve?
¿Qué vamos a encontrar aquí en esta? Vamos a encontrar una enseñanza. Estas tres partes o lugares que aparecen aquí tienen una alusión a lo que posteriormente sería la tienda de reunión en el desierto y más adelante el templo de Jerusalén. La tienda de reunión en el desierto tenía tres partes. ¿Cuáles son? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. El templo de Jerusalén en el monte tenía ¿cuántos lugares? ¿Cuántas partes? Tres partes. ¿Qué son? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos que el hombre fue puesto en un lugar específico cuando Dios lo creó. Dice la Biblia, y Jehová Dios plantó un huerto, un huerto. ¿Y dónde quedaba ese huerto? En Edén. No es que el huerto se llamaba Edén. No, Edén es un lugar. Y en ese lugar Dios plantó un huerto y al oriente del huerto y puso allí al hombre que había formado. Entonces hay tres partes en la tierra a nivel general. El mundo, el Edén y el huerto. ¿Lo podemos ver? ¿Podemos verlo, hermanos? El mundo, la tierra, el globo terráqueo, el Edén, lugar más pequeño, y el huerto. ¿Qué podemos ver allí con la figura del templo? ¿Cuál es el atrio? El mundo. En el atrio, ¿quiénes pueden estar? Mucha gente, todos venían, el pecador. Al lugar santo, ¿quiénes entraban? Los sacerdotes. ¿Y al lugar santísimo? El lugar santísimo, el sumo sacerdote. Entonces, el mundo es el atrio. El mundo es el atrio. El Edén es el lugar santo. Y el huerto es el lugar santísimo. ¿Dónde puso Dios al hombre, hermanos? En el lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasó? El hombre fue puesto para vivir en la intimidad con Dios, en la parte más íntima, en el lugar santísimo, en la parte más cercana a Él, para servir allí a Dios como sacerdote, para adorarlo, y de allí fue expulsado por su rebelión. Y cuando fue expulsado, perdió el camino le fue cegado y no encontró nada que lo pudiera retornar a ese lugar. Dice la palabra de Dios que Jesús el Mesías entró al lugar santísimo y nos mostró el camino de regreso a donde pertenecemos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Y esta es la maravillosa persona de Jesús, a quien amamos nosotros y a quien servimos por todo lo que logró y lo que ha conseguido para nosotros. Quedamos perdidos, fuimos expulsados del lugar santísimo, fuera de aquí, largo de aquí, y no los dejen volver. Y colocó allí unos ángeles con espadas revoloteando. Perdidos total. Y Jesús, el Mesías, vino a este mundo para lograr, hermanos, mostrarnos el camino. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino, ¿el camino qué? ¿Qué fue lo que pasó allá en el Edén? Fuimos expulsados, perdimos el camino, no había retorno. ¿Qué hace Jesús? Establece de nuevo el camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, ¿cuál es el velo? Su carne, hermanos, su carne. Pues que tenemos que entender a Jesús desde su esencia, al Jesús humano. Al Jesús humano, no al Jesús divino, al Jesús humano. Porque no hay gloria, hermano, no hay gloria en un Dios que haya hecho esto. Hay gloria en un hombre que haya logrado esto. Porque Pablo dice a los filipenses, porque todo lo que el Hijo logró es para la gloria del Dios Padre. Y esto es lo maravilloso cuando conocemos al Jesús humano, por su carne, por su sangre, nos abrió un camino nuevo y vivo. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Dónde está Jesús ya? Adentro. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Y mira
desde allá nos llama, desde allá nos llama. ¿Desde dónde nos llama? Desde el lugar santísimo. Ya nos mostró el camino y Él está oficiando allí. Y desde allí nos llama, acerquémonos pues, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, hoy día el que no quiera entrar al lugar santísimo, o el que no entra al lugar santísimo es porque no quiere, porque el camino está allanado y hay un sumo sacerdote oficiando. ¿Qué vamos a encontrar en el lugar santísimo? ¿Por qué hay que volver al Edén? ¿Por qué hay que volver al huerto, hermanos? Ahí está la presencia y la intimidad de Dios en el huerto del Edén. Eso es lo maravilloso de esto, ¿sabe? Y cuando usted entre ahí va a ser impregnado de todo ese amor del Señor, de toda esa gracia, de todo ese favor. Usted se va a dar cuenta que su vida es diferente, que usted ve con ojos diferentes, que usted ama diferente, que usted ve el mundo diferente. Usted es capaz de decir, solo cuando haya entrado en el lugar santísimo, usted será capaz de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Señor, ten misericordia, Padre. Yo sé que Él está actuando ahí porque Él no sabe que está luchando es contra huestes espirituales de maldad. Padre, perdónalo porque, hermano, solo desde el lugar santísimo el ser humano podrá entender al otro. Ay, hermano, es que, ay, pero este fulano, ay, hermano, tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Oremos por él, ayudémoslo, venga, aconsejémoslo. Solo desde el lugar santísimo se consigue eso. Así es. Entonces, en conclusión, 3 cosas, rapidito. La primera, podemos aprender que el nombre personal de Dios está íntimamente relacionado con su gracia y misericordia. Cada vez que usted vea ese nombre, hermanos míos, acuérdese que Dios ha tenido favor de usted. Jehová, Jehová, favor, favor, misericordia, misericordia, gracia, gracia. ¿Sí? Mire eso, mire eso. Hoy es la dimensión de la gracia, el tiempo de la gracia, y aprovechemos esto, porque eso se va a cerrar. Muy pronto el Señor dirá, bueno, esto llegó hasta aquí, muchas gracias, chao. Número 2, aprendimos que el ser humano se diferencia de los animales y por eso es importante la resurrección en Cristo, para gozar de la inmortalidad que, aunque es única del Padre, la inmortalidad, al estar nosotros en el Mesías o en Cristo, y el Mesías estar en el Padre, nosotros tenemos inmortalidad. Somos eternos porque Jesús ha recibido eternidad del Padre, y el Padre nos da eternidad a nosotros a través de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo vivimos en la inmortalidad? ¿Cómo somos seres inmortales? Habitando en Jesús, viviendo en Él. Viviendo en Él. Y número 3, confiar plenamente en Jesús, que nos muestra el camino de regreso a nuestro hogar. Amén. Confiemos en Jesús, que nos muestra el camino de regreso a casa. Me acuerdo de esa canción cada vez que escucho esto de Marcos Vidal, que dice, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. No sé ni cómo pasó, no sé ni cómo sucedió, pero un día cualquiera descubrí y encontré que el Señor me había abierto las puertas de su corazón y que me había traído de regreso a casa. Amados, esto es lo precioso. Y esta es la maravilla, la magia, por decirlo así, que encontramos en este libro del Génesis. Ahí están todos los comienzos y todas las cosas volverán a su estado original, porque los planes de Dios nadie los puede frustrar. Amén. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Me encanta haber compartido con ustedes esta mañana esta reflexión. Espero les sea de mucha ayuda y de mucha bendición. Cualquier cosa en la que les haya podido generar confusión, que haya podido generarles alguna incomodidad, me las comenta, las hablamos, y que el Señor nos bendiga. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por este buen momento, gracias por esta palabra y por todo lo que está pasando en nuestros corazones. Ahora, papá, vamos a ir a casa, pero vamos en bendición, vamos bajo tu cobertura, vamos bajo tu sombra. Y vamos felices porque nos has bendecido una vez más. Amén